Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy voy a hablarles acerca de la run de Pokémon Rumble, o Pokémon Scramble en Japón, juego que salió en el año 2009 en la consola de Nintendo Wii, específicamente para la WiiWare. Este juego es un spin-off de la saga Pokémon, y suele distanciarse un poco del género de RPG. Es más un juego de acción, por lo que no debes de relacionarlo con que será similar a los juegos de la saga principal. En este juego controlas a Pokémon de juguete, que participan en una arena de combate para coronarse como el Pokémon de juguete más fuerte. Estos, al ser de juguete, tienen la particularidad de que no crecen, es decir, no serán más fuertes ni evolucionarán. Dicho esto, debes atravesar diferentes escenarios para buscar un Pokémon más fuerte, con habilidades que te permitan atacar más rápido, moverte más rápido o que sean mucho más fuertes. Si consigues un Pokémon con una cantidad de puntaje de combate, o como se conoce en el juego, CP, puedes entrar a combatir en la arena de combate. Así que hablemos de la run. Primero, es posible que si anteriormente no lo adquiriste a través de la WiiWare, posiblemente ya no lo consigas, ya que el servicio cerró el 31 de marzo de 2017, por lo que ya no se puede comprar. La solución es intentar emularlo en tu computadora, a través del emulador Dolphin 5.0 en adelante y el juego. Cualquier versión anterior a la 5.0 está prohibida. Te dejaré el enlace del emulador en la descripción y el juego lo puedes buscar a través de Google. Ahora, hablemos de la categoría. Aniversario significa pasarte el juego lo más pronto posible, desde que selecciones el archivo disponible nuevo hasta que agarras la moneda grande tras derrotar a Mewtwo. En caso de que no tengas ningún archivo disponible, puedes eliminarlo desde la opción de Options y Delete File. Tras seleccionar el file nuevo, comienzas la partida con una introducción que dura un tiempo estimado de 1 minuto con 20 segundos y ya podrás mover a tu primer Pokémon, Rattata, quien se ha colado en la arena de combate. Pero es un Pokémon con muy poco CP, por lo que debes intentar perder lo más pronto posible. Hay algunos Pokémon algo fuertes al inicio de esta arena, como por ejemplo Wigglytuff, Parasect, Butterfree o Pikachu, que pueden derrotar rápidamente a tu Rattata y expulsarlo de la arena. Ahora, antes de continuar con la aventura, debes de saber cómo jugar. Puedes controlar tu Pokémon con el Wiimote o bien con el control de GameCube. Puedes mover tus Pokémon con las flechas. El botón 1 y 2 sirve para saltar cajas de texto y usar movimientos de acuerdo al juguete que consigas. El botón más te servirá en caso de que te hayas equivocado de mapa. Y con el botón A puedes abrir el menú y ver cada uno de los Pokémon. Por el momento, toca mover tu Rattata hacia el único mapa disponible, Silent Forest. Ese nivel será un poco de introducción, por lo que tendrás muchas cajas de texto al inicio de cada escenario. En el segundo escenario encontrarás un Pikachu, el cual debes vencer y obtener para tu equipo. Sigue avanzando hasta la habitación del jefe, el cual es Ivysaur. Ingresa en el menú e intercambia con Pikachu anteriormente capturado. Este tiene Thunder Shock, lo cual no es un movimiento muy fuerte, pero es suficiente para derrotar a este jefe. Esto desbloqueará otros 5 mapas, donde puedes buscar nuevos Pokémon para tu equipo. Necesitamos de momento priorizar la velocidad, por lo que vamos a buscar Pokémon que tengan buen movimiento, como el jefe de este mapa, Persian, o un Pokémon con buenos movimientos rápidos, como por ejemplo un Doduo o un Dodrio en Windy Prairie, el escenario que está en la parte superior derecha. Ahora que no estamos en el tutorial, podemos presionar rápidamente el botón 2 para evitar animaciones, como el saltar los trampolines, la aparición del jefe de cada mapa, o las estadísticas tras completarlo. Ingresamos en Fiery Fortnite, escenario en el que está en el medio derecho, el cual buscaremos acabar lo más pronto posible. Si hay algún drop del jefe de Charmeleon, tómalo para tu equipo. Por último, ingresamos en Rocky Cave, el escenario del medio izquierdo, y aquí la novedad es que, tras completar 3 mapas, aparece la probabilidad de conseguir un Pokémon con 100 CP. el requisito para entrar en la arena. Hemos hecho en este orden de mapas, ya que Rocky Cave
podemos encontrar algunos Pokémon con buenos movimientos para la arena, como por ejemplo Machop con Karate Chop y Clefairy con Double Slap como los mejores. También puedes optar por Machop con Low Kick, Clefairy con Pound o Geodude con Magnitude. Una vez consigas uno o dos Pokémon con esos movimientos y con el CP requerido, nos dejaremos derrotar para perder en el escenario. Tenemos 3 vidas, por lo que debemos de colocar juguetes lo más débiles posibles lo más pronto posible. No debes de usar el botón más, ya que no guardaré los objetos obtenidos. Tampoco recomendamos finalizar el nivel, ya que es mucho más lento e innecesario. Ahora ingresa en la arena. Usa el Pokémon más adecuado que hayas conseguido y derrota a todos los Pokémon. Al final saldrán Vaporeon, Jolteon y Flareon, los cuales hacen más daño que el resto. Pero tampoco es algo muy complicado. Como nota, la arena es un todo contra todos, por lo que puedes dejar que los últimos mencionados debilitan a algunos Pokémon antes de enfrentarlos a ellos. Una vez finalices, agarra la moneda y avanza el trampolín para avanzar de rango. Ahora estás en el rango B, pero no te preocupes, tampoco alargaremos tanto este video. El proceso será similar a lo que vivimos anteriormente. Primero ingresa en Windy Prairie, superior derecha, y consigue Pidgeotto Pidgeottos con Quick Attack. A continuación, ingresa en Fiery Forners, medio derecho. Si no has conseguido un Pokémon con buena velocidad, puedes intentar conseguir un Voltorb o un Ponyta. Ahora ingresa en Eternal Tower, inferior derecha, consigue un Kadabra que tiene confusión. Un movimiento bastante fuerte y de rango. Además, Kadabra es un Pokémon rápido. Si tienes suerte, puedes conseguir un Electabuzz con 200 CP, lo cual ahorraría bastante tiempo. Por último, ingresa nuevamente a Fiery Forners y consigue un Pokémon con mínimo 200 CP. Los recomendables son los siguientes: Ponyta con Ember o Groudlight con Ember. También puedes conseguir Groudlight con Bite, Voltorb con Spark o Rayout. Ingresa en la arena. Aquí los Pokémon más fuertes entrarán uno a uno: Golem, Alakazam, Gengar y por último Machamp. Ten cuidado con ese último, su ataque Cross Chop no te dará tiempo de reacción y te quita demasiada vida. Una vez hayas vencido, ingresa en el rango A. Una vez ingresados al rango A, nuevamente, ingresa a Windy Prairie, superior derecha. Busca Pidgeotto con Quick Attack o Persian con buen movimiento. Si hay un drop de Aerodactyl, es muy rápido. Ahora ingresa en Fiery Forners, medio derecha. Si no tienes un Pokémon bueno, puedes buscar un Charmeleon o Ninetales, pero no te desvíes mucho. Ahora ingresa en Eternal Tower, inferior derecha. Consigue un Kadabra que nuevamente tiene confusión y es rápido. Ahora ingresa en Rocky Cave, medio izquierdo, para buscar un juguete con 400 SP, un buen movimiento como los siguientes: Machop con Karate Chop y Clefable con Wake Up Slap. También puedes buscar Pokémon como Machop con Low Kick, Clefable con Double Slap, Slowbro con Headbutt o Confusion, o Growler con Magnitude o Rayout. Aquí los Pokémon fuertes de la arena son Venusaur, Blastoise y Charizard. Derrótalos a todos y avanza al rango S. Ahora, por última vez, ingresa a Windy Prairie, superior derecha. Consigues a Dodrio, Fearow o Aerodactyl. Ahora ingresas en Fiery Forners, medio derecho. Consigues a Charizard o Rapidash, si es posible. Ahora ingresa a Eternal Tower, inferior derecha. Consigue a Alakazam con confusión o Nidoking si lo ves de paso. Vamos a Fiery Forners y vamos a buscar un Pokémon con 600 CP para entrar en la última arena. Puedes conseguir un Charizard con Dragon Claw, con Shadow Claw, con Iron Slash, con Fire Fang o con Ember. También puedes conseguir un Rapidash con Poison Jab, Ember o Mega Horn, o un Arcanine con Fire Fang o Ember. Completa la arena. Los más poderosos son Articuno, Zapdos y Moltres, y luego saldrá Mewtwo tras derrotar una de las aves legendarias. Ten cuidado con los movimientos de Mewtwo.
Son fáciles de esquivar, pero si recibes daños es casi perder toda la vida. Una vez derrotas a Mewtwo y todos los Pokémon de la arena, agarra la moneda grande. Una vez la agarres, es tiempo. Como en todas adicionales, puedes usar diferentes estrategias que se adapten a tu estilo de juego para ser más rápido. Hay juguetes especiales que tienen movimientos diferentes a los usuales. Un juguete especial con Speedy te hace mucho más veloz. También si consigues un juguete con Agility, tendrás el movimiento por escenario más veloz del juego. Siempre trata de conseguir juguetes más fuertes, con el mejor CP posible. No te encariñes con el que tienes, no es recomendable y al final te hará perder tiempo. Espero te haya gustado esta guía al español de Pokémon Rumble and In-Person No Passwords. He tratado de abarcar la mayor parte de información posible, pero también te dejaré unas notas mucho más cortas hechas por Diego Armando 18792 en español y de Robert Ducky Assassin en inglés, así como puedes ingresar en el enlace al Discord de Pokémon Rumble. También tenemos este Discord de speedruns de Pokémon en español. Gracias por ver y hasta el próximo video.